Y continuamos, amigos televidentes, y nos complace mucho establecer comunicación vía Zoom con el compañero periodista Fabricio Casari. Él es director, editor de un periódico en línea y nos estamos enlazando desde Italia y le damos la bienvenida. Quiero decirles que Fabricio Casari ha sido uno de los comunicadores que ha estado en comunicación y en conocimiento de todo lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua, no solamente en estos últimos 14 años, sino también lo que ocurrió en Nicaragua antes, es decir, en la década de los 80, cuando los Estados Unidos también financió una guerra de agresión que fue condenada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Bienvenido, Fabricio, gracias por estar con nosotros y déjame agradecerte en principio, ¿verdad?, que hayas aceptado esta invitación. Gracias a ustedes, gracias a vos, Carlos. Y no, realmente, Alberto, realmente es un placer para mí, más que para ustedes, para mí es un placer. Así que... Fabricio, a propósito de lo que has venido escribiendo, he observado que has venido escribiendo constantemente y estás al frente de las denuncias y estás claro de toda la campaña mediática que encierra, ¿verdad?, un sinnúmero de mentiras, también el doble rasero. Pero en relación a los últimos acontecimientos que ha relatado muy bien en uno de tus artículos, Nicaragua, la columna infame, estableces ahí criterios que tienen que ver con el derecho de Nicaragua, ¿verdad?, a realizar investigaciones a propósito de situaciones de llegada de dinero que de alguna manera y a todas luces pretende establecer un estado de opinión favorable a intereses extranjeros, en este caso Estados Unidos y algunos de Europa, ¿verdad?, y que utilizan a locales para tratar de enquistar mentiras como verdades y promover violencia, terrorismo y derrocar al gobierno del Frente Sandinista. ¿Cuál ha sido, digamos, el trabajo que has venido desarrollando en este sentido, ¿verdad? ¿Y por qué el objeto de tu denuncia, no? El objeto de mi denuncia es que Nicaragua padece la misma enfermedad que padece desde 170 años, diría yo. Hay un país todopoderoso que trata de comerse un país chiquito y que se atreve incluso a dibujarlo como amenaza por su seguridad nacional, que si no fuera algo de muy peligroso sería muy chistoso. La verdad es que, como tú decías, vengo desde el 1984, que me ocupo de Nicaragua, que vengo a Nicaragua, que conocí a Nicaragua, viví un ratico en Nicaragua, y Nicaragua para mí es un paradigma. Es un paradigma no solamente por la política, sino que por el periodismo. Hay pocos casos en el mundo donde la razón está por un lado y la falta de razón está por el otro lado. Es decir, que normalmente en todos los acontecimientos, en todas las contiendas políticas internacionales o nacionales, siempre hay objetivamente una parte de razón a los dos lados. En el caso de Nicaragua, en su relación con los Estados Unidos, no existe esa posibilidad. Nicaragua tiene completamente razón y los Estados Unidos no tienen ni un dedo de razón. Por venir a los días que estamos viviendo, tú me decías, de la investigación que iba haciendo, mira, hay algunas verdades que deberían ser proclamadas, digo yo, ¿no? Y no son solo verdades, son posturas con que los periodistas, mis colegas, al que le hago un llamado a hacer de verdad su trabajo y su profesión, a ejercerla con dignidad, deberían concentrarse. Miren, no hay duda que la investigación que se da es una investigación que se da por dos temas. El primero es la investigación sobre el lavado de dinero, el tráfico posible de dinero ilegal que trata de volverse legal a través de operaciones prohibidas y no reclamadas. Es decir, la ley en Nicaragua, como en todos los países del mundo, prevé que si tú tienes suma de dinero cuantiosa o menos cuantiosa que sea desde el exterior, tienes que denunciarla, más que todo si lo tienes por organismos. Aquí no estamos hablando de un privado porque tiene un tío que vive por allá o una remesa. No, estamos hablando de dinero que viene de organismos gubernamentales. Entonces, cuando esto no se hace, aquí por lo menos en mi país, es un reato muy serio. Yo no sé por cuál motivo en Nicaragua debería ser un objeto de broma. Por otro lado, lo que se está dando es una cuestión mucho más seria, incluso que el lavado de dinero, que es una cuestión que se llama golpismo. Entonces, comenzamos por decir que no tendría cabida una investigación contra el golpismo si no hubiera golpismo, ¿verdad? O sea que si no hay
una actitud comportamental ilegal, ilegítima y criminal, como se ha visto en el 2018, es decir, y si no hay una línea política que piensa de socavar el orden político establecido por la voluntad popular a través de una insurrección armada, esto, si no hubiera eso que se llama golpismo, no hubiera investigación contra el golpismo. Tan fácil. Por otro lado, ¿de dónde viene todo eso? Viene de la mentalidad enfermiza de un país que decide de repente, mientras Nicaragua está progresando, Nicaragua estaba progresando en el 2017, escribí un libro sobre Nicaragua y sé de qué hablo, se llama Nicaragua, la última revolución en Italia aquí, y en el 2017, perdón, después de ya de 13 años de gobierno del comandante Ortega, Nicaragua venía progresando con un promedio de 4.5 o 5% cada año, uno de los resultados más fuertes de todo el continente latinoamericano. Había un modelo de gobierno que era excelente, de unidad nacional, con los distintos gremios, desde los productores hasta los campesinos, participaban todos. Y los organismos internacionales, tal como el Fondo Monetario Internacional, cerraba oficinas en Managua porque ya no tenía motivo de estar aconsejando a Nicaragua, porque la política económica que se referían tanto a lo micro como a lo macro era perfecta. Nicaragua se estaba dando su edad adulta, como le digo yo. Es decir, en el proyecto del Frente Sandinista, en el proyecto que el comandante quiso, hay una Nicaragua que deja de ser un territorio de campo bello que produce algodón, arroz, frijoles, y además que esto va a ser una proyección de país moderno que cuenta con infraestructuras, que busca tener un papel relevante a nivel regional y que se atreve a soñar una dimensión de Nicaragua que va mucho más allá de la nicaragüita. Esto parece que a los gringos no les gustó, que es lo que no les gustó también, que Nicaragua decidió en sus relaciones internacionales de ser absolutamente soberana y de perseguir con fuerza los intereses y las ventajas mayor para Nicaragua en su sistema de relaciones internacionales, que sin embargo está formado con principios, pero que también encima de esos principios se le agrega la capacidad de saber trabajar para Nicaragua. Entonces, con mucha laicidad, con mucha abertura, se abre y se dialoga con todos los países del mundo. Hay mucha gente que se queja porque aquí, por ejemplo, en la prensa dice Nicaragua tiene muy buena relación con los rusos. La tiene también con Israel. Nicaragua la tiene hasta con Irán, que sin embargo participó de alguna manera con el Irán Contras Gate en la agresión a Nicaragua. Nicaragua es laica en este sentido, pero tiene el derecho soberano de decidir cómo hacer su política internacional, con quién hacerla, con quién tratar, y habla con todos. Está capaz de hablar de China y hablar de Taiwán en el mismo tiempo. Fabuloso. Es decir, un país libre, con la mano libre y con los principios firmes. Entonces, ¿dónde está el motivo para atacarla? Porque el sistema sociopolítico nicaragüense, y yo eso se lo digo muchas veces a los compañeros allá cuando vengo, tiene una proyección y un valor que es mucho más amplio del territorio de Nicaragua. Es decir, el sandinismo tiene mucho más capacidad de amplitud que no el territorio de Nicaragua. Tal vez pone miedo a eso, tal vez molesta que Nicaragua no se doble. Y entonces venimos a la cruzada diaria para levantar un golpe de Estado, para levantar la subversión en el país por una potencia extranjera. Esto no se puede pensar que Nicaragua se quede con los brazos cruzados, definitivamente, ¿no? Hay una cuestión de institucionalidad. Las leyes se respetan, el Parlamento que la emana se respeta, la presidencia de la República se respeta, los ministerios se respetan porque la institucionalidad del país se respeta, las instituciones del país, tanto civil como militar, se respetan. Esto es un país, diferentemente es un caos, pero Nicaragua no es Macondo. Nicaragua es un país centrado, como la mayoría de los 190 países conocidos en el mundo, 191, simplemente que tiene derecho a estar en paz, a progresar y a hacer su crecimiento en la manera en que decide de hacerlo y sin el vaivén de nadie, ni que fueran de los Estados Unidos. Eso me parece. Ahora, hablando un poco de lo que ocurrió aquí y que usted también lo refirió en el 2018,
Y ahora se conoce que todo esto viene en concordancia con el dinero que llegó también para ir creando, ¿no?, ese aparato mediático al servicio de los gringos, y donde seguramente, y así se ha dicho ya, algunos sacaron un provecho personal y terminaron algún dinero en cuentas personales, pero todo tenía la lógica y vinieron trabajando, no era nada casual, es decir, estaba todo preparado para llegar al punto en el que trataron de terminar con la paz, secuestraron el país, causaron hechos de violencia, actos terroristas, asesinaron, quemaron gente y mataron policías, ¿no? Nicaragua tiene esa particularidad. En la lectura internacional es un país diferente de los demás. Por ejemplo, aquí en Italia, si tú matas a un policía durante un enfrentamiento con estudiantes, lo que te viene encima no tienes ni idea. No tienes ni idea. Es mejor que te vayas escondiendo. En muchos países del mundo es así. En Nicaragua, sin embargo, pueden matar 21 policías y decir que eran estudiantes pacíficos. ¿Y qué tal que hubieran sido guerreros? Entonces, lo que hay claro es que tanto en los años 80, así como ahora, hay una línea que sigue. No hubiera golpismo, así como no hubiera habido la contra, sin el dinero de los Estados Unidos, sin la voluntad política de los Estados Unidos. Lo mismo discurso se puede hacer con los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Nicaragua son algunos gubernamentales y otros producidos, hechos, pensados y muertos y matados por la familia Chamorro. El chamorrismo es el verdadero director editorial del periodismo nicaragüense, donde se quejan que no hay libertad de prensa. Entonces, hay un dicho que dice que cuando un tipo se adueña de todo, hay que preguntarse quién se adueñó del tipo. Entonces, eso parece con la familia Chamorro. La familia Chamorro ha tenido una cantidad de fracasos empresariales con la prensa que en cualquier otro país del mundo le hubieran dicho, mira papá, dedícate a cocinar papas, a hacer cualquier otra cosa, porque definitivamente la prensa no es para vos, porque todos son fracasados. Pero qué rico seguir haciendo el editor con el dinero de los Estados Unidos. Yo quisiera, si a los Estados Unidos les sobra, que me manden. Yo hago un diario mucho más interesante, ¿no? Así es fácil, gustoso, chistoso. Entonces, y vamos a ver qué prensa es. Una prensa que no reconoce que eso nunca se ha visto. La institucionalidad del gobierno, es decir, que la prensa dice que el gobierno no tiene legitimidad. Esa es una cosa que puede decir un partido político y quizás un sindicato, pero un periódico, si es independiente, no se puede atrever a decir que el gobierno no existe, porque el mismo gobierno que todos los días, por cualquier motivo, ¿con qué te relacionas? Entonces, ¿con quién te está relacionando? Con los fantasmas, ¿con quién está hablando? Entonces, si el gobierno no existe, entonces no puede haber represión gubernamental, porque ¿cómo puede haber un acto que es concreto por alguien que no existe? Unas caballadas, como se dice allá, que se escuchan de esa prensa, que hace que esa así llamada prensa libre, en realidad no es libre de nada, porque sin el dinero no vive. Y sin el dinero de los Estados Unidos, que es lo peor, porque usan la prensa para complemento de sustentamiento ideológico, cultural y político de su proyecto de golpista. Entonces, mira, yo decía en ese artículo que vos muy gentilmente hablaste, decía que aquí en Italia hay una ley que prevé que tú no puedes candidarte de ninguna manera si tienes relaciones con un Estado extranjero. Hasta si sos italiano diplomático, es decir, si sos un embajador italiano que trabaja afuera en una embajada como jefe de una misión, o hasta un primer secretario que trabaja en una misión diplomática, y ya por eso, por relacionarte con otros países, no puedes candidarte. Tenés que, por lo menos un año antes, dejar tu cargo. Entonces, ¿por qué es eso? Porque se considera que no puede ser candidato a un papel público quien recibe dinero de un país extranjero. Ese es un decreto presidencial que tiene 50 años de estar vigente en Italia y nadie hasta ahora ha dicho lo contrario. No sé por qué en Nicaragua eso no debería funcionar. Lo mismo en los Estados Unidos, donde la traición, el entreguismo y donde el acuerdo con estados extranjeros que trabajan contra los intereses de los Estados Unidos
tiene una punición que va de los 15 años de cárcel hasta en algunos casos la pena capital. Pero en Nicaragua, si eso pasa, es dictadura. Así como lo mismo, en Nicaragua tú tienes una investigación por el lavado de dinero y es evidente que es una demostración de que hay una dictadura, mientras que si lo haces en Costa Rica es evidente que es la demostración que hay una democracia. Hombre, un poco de seriedad. Yo le pido a los colegas, hoy escribí un mensaje a un periodista de aquí, de un diario que es muy odioso con Nicaragua, tiene un odio que le sobresale. Le digo, espero leer mañana esa tremenda dictadura de Costa Rica que hace lo mismo que hacen en Nicaragua, ¿viste? Espero que leerlo de mañana. Obviamente no lo va a escribir. Claro, el doble rasero. También hablabas un poco y te has referido a la fortaleza del Frente Sandinista, y que también de ahí surgen, digamos, la desesperación de países que quieren la intromisión y que quisieran instalar en el poder a quienes ellos quisieran. Pero la realidad política del país es otra. Vos mencionabas inclusive resultados de estudios de opinión. Sí. Mire, en toda la doctrina electoralística se establece que en las elecciones, cuando hay competencia entre un bloque y otro bloque, puede haber una movimentación que va entre el 5 y el 15% de los votos. Muy difícilmente supera eso. Aquí estamos hablando de un país como Nicaragua, donde la distancia entre el 58.7 y el 25% más o menos ni alcanza, 23 y algo, de la oposición, es incolmable. Para que pudiera revertirse esa indicación, debería ser que el 45%, estamos hablando casi de un nicaragüense cada dos, cambiara por completo el voto. Eso yo creo que es prácticamente imposible en cualquier lugar del mundo. Entonces, yo diría que antes de decir que el comandante Ortega y la compañera Rosario hayan tenido intención de golpear la oposición, esa es la cosa más estúpida que se puede decir. Nadie que está ganando sin mover un dedo comienza a hacer cualquier cosa para evitar de ganar lo que está esperando solamente de ganar. ¿Sí? Si el comandante no se mueve de aquí al 7 de noviembre, ni dice una palabra, tiene de todas formas 30 y pico puntos más que la oposición. Entonces, ¿qué interés y qué motivo tendría? Y todo se puede decir que del comandante Ortega, sí, y no que no tenga sabiduría táctica. Y Coco lo tiene mucho, de sobra, comparado al resto de Latinoamérica, y yo diría a nivel internacional. El comandante es uno de los estatistas mejores que hay en el mundo. Circulen, vayan, muévense en los eventos internacionales, hablen con los presidentes y después regresan a Nicaragua y le dicen qué suerte que tengo el comandante. Eso se lo digo así, sin ningún problema. Entonces, no es eso el caso. Nada tiene que ver las elecciones. Nada tiene que ver la intención de golpear candidatos, con tal que entre los que están presos hay personas que no son candidatas a nada. Incluso todos los que están investigados, no hay candidatos, hay aspirantes candidatos, quizás. Pero hay una pregunta que yo quiero hacer. El hecho que yo me autocandide a un papel de presidente, diputado, no sé qué, eso me exonera de respeto de las leyes. Es decir, que eso de por sí es un pasaporte de incolumidad, de inmunidad, porque entonces es fácil. Yo ya desde ahora de antemano digo que me quiero candidatar a la presidencia de las Naciones Unidas. Entonces comienzo a hacer lo que me da la gana y nadie me puede tocar, porque si me van tocando por cualquier irregularidad que yo cumpla, entonces están haciendo un acto de hostilidad política, ¿verdad? Eso no puede ser, hay que ser serio. La investigación se da porque hay un proceso golpista en marcha. Ese dinero se entiende que una parte se va para allá. Se entiende que ese proyecto, así como dice el plan RAIN y así como dicen otros amiguitos de la oposición que por teléfono se intercambian opiniones y todos y que después salen a la luz, ese era un proyecto que preveía otra intentona de golpe de Estado después de las elecciones. Entonces ahí hay dos posibilidades. La primera es que el gobierno se haga ciego, sordo, los magistrados se hagan mudos y todo combine. Después venga otra intentona que habrá que otra vez hacer frente. Y la segunda y más sabia es que se impide en raíz que eso pueda pasar. Se actúa preventivamente a que pueda pasar. Por otro lado, y
Termino esa parte. Si no tienen ningún motivo de estar preocupados, porque exactamente eso no hay, es una invención de los magistrados, ok, vayan, expliquen, demuestren que así no es y dónde está el problema. Todo mundo en todos los países está investigado, no necesariamente eso conlleva una condena. Después hay el juicio y habrá que ver. Pero yo creo que cuando se da la amnistía, después de los acontecimientos del 2018, hay una palabra que no se entiende bien, que es la no repetición. Esa no repetición, alguien se hizo un poco el sueco, como se dice por allá. No repetición significa no repetición. Significa que si se va a repetir, va a caer bajo el peso de la ley. Entonces, no repitan si no quieren el peso de la ley. Eso me parece fácil. Usted ha hablado de otra intentona y leyéndolo uno advierte que es uno de los que ha advertido con claridad, y usted habla de financiación destinada a acumular medios y recursos para una nueva intentona golpista que se desencadenará tras las elecciones de noviembre de este año. Exactamente. A eso se refiere cuando dice evitar la no repetición, ¿no? Exactamente, exactamente a eso. Hay que saber dónde se fue el dinero que no está trazado, no se entiende dónde anda, que ha desaparecido. Aquí no estamos hablando de 30 Córdoba. Aquí estamos hablando, entre otros, una cosa y otra, de 7,5 millones de dólares. Con 7,5 millones de dólares se levanta cualquier cosa. En un país como Nicaragua, donde un salario mínimo es de $200, 7,5 millones de dólares son cosas serias, son palabras mayores. Entonces, ¿dónde se han perdido? Es cierto que de la financiación que viene de Estados Unidos a Nicaragua, posiblemente distraídos, algo se quede en el bolsillo de la familia Chamorro, pero no tanta suma. Lo que estaba en la cuenta de la señora Chamorro o de los otros Chamorros está claro. Lo que no está claro es lo que falta de lo que llegó a lo que hay. Entonces, evidentemente, ya teniendo conocimiento de algo que se mueve y de algo que se remorea, porque obviamente Nicaragua tiene su organismo de inteligencia, como todo el mundo lo tiene. Y cuando ya te das cuenta que 1 más 1 más 1 son muchas las coincidencias que no cuajan, y te das cuenta investigando de que efectivamente se está trabajando a eso, hay un proyecto que prevé 3 escenarios. Alberto, en el caso que el Frente gane, en el caso que el Frente no gane, en el caso qué hacer. El denominador común de ese proyecto es que no se va a reconocer el voto. ¿Y qué significa eso? Entonces yo le pregunto, por ejemplo, a los gobiernos europeos y a los gobiernos de los Estados Unidos, la misma estupidez la hicieron con Venezuela. Si vos estableces de antemano que las elecciones no son regulares y entonces que son amañadas, que no son buenas, entonces ¿qué motivo tiene aquel país de estar discutiendo contigo en cómo hacerla? La reforma electoral que hizo Nicaragua responde plenamente a los acuerdos técnicos que se tomaron con la OEA después de las últimas elecciones. Ahora que Almagro vaya contando por el mundo que Nicaragua merece ser, digamos así, sancionada, Almagro es el hombre del golpe de Estado en Bolivia, no puede hablar de elecciones. Y cuando se habla de Nicaragua, a pesar de los muertos diarios que hay en Colombia, eso de verdad es casi ridículo. Nicaragua tiene una ley electoral que los técnicos de la materia saben es súper parecida a la mayoría de las leyes electorales europeas. Mi pregunta es, ¿por qué a Nicaragua la ley electoral es una trampa y en los países de Europa es regular? Mi pregunta es, ¿por qué la organización del organismo de control, así como están hechos en Nicaragua, están hechos en todos los otros países, otra vez, ¿por qué en Nicaragua no va bien y en los otros países va bien? Y sobre todo digo, hemos pasado por un rato absolutamente tranquilo. Se acabó el asunto del golpe, se acabó y se restauró la orden del país, había comenzado otra vez a crecer la economía paulatinamente, y ahí viene, con esa procesión diaria de nicaragüenses que van al exterior y solicitan daños por la población nicaragüense. Entonces yo creo de que el nicaragüense cualquiera de la calle te diga, ve hombre, si a mí me tienen que golpear a él también.
¿verdad? Porque yo recuerdo, porque me encontraba el comandante Ortega dando vuelta por el mundo, en varios países del mundo, yo haciendo reportero y él visitando los países por motivos políticos. Yo me lo encontré por lo menos 4 o 5 veces en Europa, en África, en otro. El comandante andaba pidiendo ayuda económica para Nicaragua cuando estaba gobernando la Violeta. Un día le pregunté, le digo, oye, pero sí, dice, pero la situación en el país es dramática. Es decir, que el comandante se preocupaba del país y no de su opción política. No andaba pidiendo bloqueos, sanciones, no andaba pidiendo al exterior la fuerza que no tenía en casa. Entonces, que ahora esta gente vaya procesando todos los días su función religiosa de pedir sanciones contra su propio país, no puede pensar que el resto del país se queda con los brazos cruzados. Y traicionar la patria no es una libertad de expresión. La libertad de expresión está en el exprimir la opinión política que tú quieres. Y en Nicaragua esa sobra. A mi manera de ver, hasta demasiado. Sobra. Lo que no puede aceptarse es que vos formules hipótesis políticas y planes organizativos para alterar desde abajo ilegalmente el proceder de las instituciones nacionales. Esto en cualquier país del mundo está sancionado. Y entonces la campaña con Nicaragua se revela por lo que es una campaña de hostigamiento política. Si el Parlamento no hubiera promovido estas leyes, no hubiera cambiado nada. Este año hubiera sido durísimo para Nicaragua, porque los Estados Unidos no pueden aceptar que Nicaragua siga adelante. Usted inclusive ha hecho referencia de que si esta gente que ahora está siendo investigada por esos delitos de traición, como hubiesen cometido este mismo delito en los Estados Unidos, estarían en Guantánamo. ¿Ah? ¿Estarían en Guantánamo? Sí, porque los detenidos por reatos que se tienen que ver con terrorismo se van directo para Guantánamo. No se van para Alcatraz, que ya cerraron incluso. No se van por el cárcel modelo, se van para Guantánamo. Y cuando tenés suerte, a través del NICA Act, puede que tu abogado sepa dónde estás y en qué condición estás. Y cuál es que sea la condición tuya personal, que eres político, no político, menos político, repito, si es terrorismo, Estados Unidos no son nada gentil con eso, no son nada gentil. Entonces ellos deberían de ser contentos de ser nicaragüenses, deberían de estar contentos, porque por ejemplo, si fueran gringos, le podría pasar lo mismo que le pasó a Julian Assange. Cuando la prensa libre de Nicaragua escribió una nota para liberar a Julian Assange, nunca. O Manning, nunca. ¿En qué momento? O en orden. O sea, haya habido decenas de casos, de los cuales 2 o 3, como Snowden y Assange, lo más importantes, de gente castigada duramente, obligada al exilio, perseguida en todo el mundo, inventándole incluso reatos que nunca habían cometido, sabiendo que si cuando lleguen en la mano de los Estados Unidos van a tener cárcel con vida. ¿Por hacer qué cosa? Para hacer mucho menos de lo que la justicia nicaragüense está hipotizando que hayan hecho el señor Maradiaga y su compañía. Entonces, tienen suerte a ser nicaragüenses, tienen mucha suerte. Bueno, usted ha hablado mucho también de otros ejemplos que tienen que ver con la doble moral de los países europeos, ¿no? Sí. No miran a su propio, no miran hacia adentro. Están criticando a Nicaragua, pero ellos no resuelven su asunto y también se manejan de acuerdo con sus intereses, ¿no? Pues te estaba haciendo ahora el caso de este, que es largo, pero te podría hacer muchos más casos. Por ejemplo, el caso del gobernador de Cataluña. Hombre, este hombre está en Bruselas. O sea, y le quitaron el Parlamento Europeo, que se preocupa de la libertad de expresión política en Nicaragua, le quitó la inmunidad parlamentaria al gobernador de Cataluña y a 2 ministros de Cataluña, que nada más piden con toda legalidad la independencia de la región catalana de la monarquía española. España mandó decenas y decenas de ocasiones donde se podía levantar el diálogo, lo mandó afuera de la mesa para preferir con la represión golpear. Y entonces,
hipotético candidato a Nicaragua no se puede tocar, pero un gobernador y 2 ministros de una región sí se pueden tocar. Y para evitar que se amparen al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo se reúne bajo pedido de España para quitarle la inmunidad. Hombre, para que el Parlamento te quite la inmunidad, tú debes haber hecho cosas de un nivel de gravedad total. ¿Y dónde está la gravedad? Que quieren la independencia de España. Y cuando querían arreglar el problema con los vascos, ¿qué hicieron? Fundaron lo GAL, lo fundó Felipe González, un asesino, que fundó grupos de policías que ejecutaban a dirigentes vascos. O sea, España de todo puede hablar, menos que de derecho de representar y defender la libertad de opinión. Porque eso de verdad, o sea, sería el colmo, sería el colmo. Claro, si entramos en un chiste, uno puede decir lo que quiere. O le queremos preguntar a Macron qué hizo con los chalecos amarillos. Macron era uno de los países que protestaban con la represión en Nicaragua en el 2018. Anda a preguntarle cuántos muertos y cuántos heridos y lesionados para siempre han tenido los chalecos amarillos. ¿Qué querían los chalecos amarillos? Estaban protestando contra una reforma. Pero entonces en Francia podía acabar con ello. En Nicaragua tenía que respetar. ¿Y qué pasó con Colombia? El Parlamento Europeo es mejor no hable de derechos humanos en América Latina, porque el Parlamento Europeo recibió con todos los honores a Carmine Mancuso, el jefe de la AUC, de la Unidad de Autodefensa de Colombia, o sea, los paramilitares colombianos que están investigados internacionalmente por más de 30.000 asesinados. Y vino en Europa y fue recibido en Estrasburgo con todos los honores. Entonces, no se hagan lo guapo con los países chiquitos y no se hagan sobre todo lo hipócrita con la tesis sobre la libertad de pensamiento, la libertad de prensa. La libertad de prensa en Nicaragua, como aquí en Europa, es la libertad de lo que son los dueños de la prensa. No existe la libertad de prensa. La libertad de prensa, si quieres, es un poco como tener una religión. Si sos fiel le crees y si no sos fiel no le crees. Pero la verdad es que el que manda es el que mete plata. Y el que mete plata allá son los gringos y aquí son los bancos europeos. No hay ninguna diferencia. Y el Parlamento Europeo debería de tener la decencia, en vez de estar condenando Venezuela, Nicaragua y Cuba, porque hasta eso van haciendo, de reunirse y hablar de Colombia. Pero el tema es que en América Latina, España, que está viviendo un nuevo franquismo disfrazado, porque tiene un poderío la derecha y la extrema derecha muy fuerte de presión, y tiene enfrente una así llamada izquierda, que es exactamente como la izquierda italiana. O sea, son izquierdas que han perdido cualquier referencia de principio ideológico con lo que eran, se han sentado, se encuentran muy cómodos a los pies del imperio y ahora se hacen llamar de otra manera. Es decir, que la derecha ha ido creciendo, la izquierda desvaneciendo, y hoy hay la España particularmente que invita a todos a empujar con América Latina con su actitud. Por último, el año pasado fue presidente de turno de la Unión Europea, Hungría, ¿verdad? Hungría tiene un régimen fascista, manejado por Orbán. Una de las leyes fundamentales que hizo aprobar es la prohibición de hacer cualquier referencia al sistema socialista. Te va en la cárcel por eso. ¿Eso es un reato de opinión o qué? Entonces, cuando estaban criticando de dictadura a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, el presidente de turno de la Unión Europea era Hungría, era Orbán. Y Ucrania, que está manejada por los nazistas, el batallón Azov y otros que gobiernan Ucrania, matan a un fotoreportero italiano en la zona del Donbass. ¿Vos crees que Italia se levantó la cabeza por decirle qué le pasó a mi periodista, maldito asesino? Ahora me van a dar los nombres. El que mandaba ese batallón, cuando muere el periodista italiano, ahora es canciller de la República Nazi de Ucrania. Y Egipto no hay ningún problema con Italia. Sin embargo, el investigador italiano Giulio Regeni ha sido matado a golpe por los escuadrones de la muerte de la Seguridad Nacional de Egipto. Y eso no ha pasado nada. O Raffaele Ciriello, matado por el ejército israelí en Gaza. ¿Vos has visto protesta?
De repente, cuando se trata de Nicaragua, Italia, el Parlamento Europeo inmediatamente se suman y dicen, sí, la libertad de prensa, y qué rico. Entonces, si echan preso a un periodista en Nicaragua, hay tremenda dictadura. Si matan a un periodista italiano, pues se la vi, quedamos. Por eso te digo que la hipocresía es la que gobierna realmente. Y con esto termino, ¿verdad? Porque el tiempo se nos ha agotado. Ha referido usted también la definición de López Obrador sobre el golpismo. Sí. Es exactamente lo mismo. También la preparación de un golpe de Estado a través de un clima de desestabilización que se construye con el apoyo de gobiernos extranjeros, medios de comunicación y otros organismos. No hay vuelta de hoja. Pues hermano, en Nicaragua, en México y hasta en la Conchinchina, golpe de Estado es golpe de Estado. Y golpismo es no solamente la actitud militar, claro, la preparación militar de un golpe de Estado, sino que golpismo es una actitud que nace de rechazo a la institucionalidad del país, que está considerado evidentemente negativo, y de ahí a socavar desde abajo con acciones políticas, militares e informativas destinadas a producir el caos en el país para que se dé la posibilidad concreta de armar un golpe de Estado. Un golpe de Estado no se arma en un país tranquilo donde hay paz social. Un golpe de Estado no se arma donde hay diálogo político. Para armar el golpe de Estado hay que crear las condiciones. Y las condiciones en las que estaban creando todo el aparato mediático y político financiado por los Estados Unidos. Ya después a meter los hierros se encargaban algunos broderidos de ellos que ya desde el monte para abajo están buscando a cómo hacer. Cuando se interrumpe la cadena de dinero, todo se hace más difícil. Y si Estados Unidos quisiera, yo lo digo, siéntese con Nicaragua. ¿Cuál es el problema que tienen con Nicaragua? ¿Tienen un problema con Nicaragua? A ver, dígale cuál. El canal, no sé, que la economía, no sé qué cosa. Siéntese y habla. Dejen de promover la subversión en Nicaragua, y Nicaragua está dispuesta a platicar, a discutir de todo, con todos los países, más aún con los Estados Unidos, poderosos tan cercanos, ¿no? Pero todo tiene que nacer con el respeto recíproco de los países. Nicaragua no es el patio trasero de nadie, Nicaragua no es el protectorado de nadie. Eso, si cuando quieren hablar con protectorado, váyanse por San Juan en Puerto Rico y hablen con ellos. Nicaragua no es eso. No lo es Cuba, no lo es Venezuela, no lo es Bolivia, no lo va a hacer Perú. Entonces los gringos deberán de aceptar de una vez por todas que no es necesario el consenso de ellos para crear sistemas país. Entonces, si quieren, pero realmente resolver cual que sea el problema que tienen con Nicaragua, tienen el número de Daniel. Llamen al Carmen y díganle, sentémonos. Sullivan, si tiene tanta ganas de reunirse con los políticos nicaragüenses, vaya. Ahí el canciller Moncada se sienta con él y le diga todo lo que piensan los Estados Unidos y cómo se puede resolver. Eso es una cosa. Otra cosa es financiar quien quiere sangre y muerte por el país. Eso no se puede permitir, en Nicaragua como en ningún lado del mundo. Muchas gracias, Fabricio. Gracias por estos minutos. Fue un placer conversar con usted. Muchísimas gracias de nuevo. Y amigos televidentes, gracias. Y amigos televidentes, no se vayan. Continuamos con el programa. Ya volvemos. Un abrazo a Nicaragua. Un abrazo, hermano.